Hola, estudiantes de primer año, ¿cómo están? Bueno, primero los quería saludar. Hace tiempo que estamos en contacto, pero que no enviaba así un video, así que quería realizarlo. Y quería hacer algunas aclaraciones antes de comenzar con el tema de hoy, que va a ser la democracia. Quería hacer algunas aclaraciones sobre la actividad anterior, que me parece que costó un poquito más que las otras, ¿sí? Con respecto a las normas, nosotros en las semanas anteriores estuvimos trabajando sobre las normas. Las normas son todas aquellas reglas, aquellas pautas que reglamentan y organizan nuestra vida en la sociedad, ¿sí? Dentro de las normas son muy amplias, ¿sí? Pero nosotros tenemos que distinguir y distinguimos y clasificamos a las normas en distintas categorías. Las primeras eran los usos y costumbres, después estaban las normas morales y éticas, las normas técnicas y las normas jurídicas. De las normas, de todas las que yo mencioné, las únicas que son escritas y son obligatorias para nuestro Estado, para nuestra ley, para nuestra sociedad, son las normas jurídicas. Son obligatorias. ¿Por qué son obligatorias? Porque si no se cumplen hay una sanción. Eso yo lo quería aclarar porque se distinguen de los otros tipos de normas, por ejemplo, de las normas morales o éticas, ¿sí? Que uno de los ejemplos decía, bueno, si yo le miento a un amigo, ¿no? O un amigo le tiene que decir la verdad a su amigo o a su amiga, ¿qué tipo de norma es? Bueno, es una norma, puede llegar a ser moral o ética. Podría estar en cualquiera de esos dos, pero ¿qué va a suceder? Si yo le miento, no hay una sanción. La sanción va a ser que por ahí mi amigo se enoje y me deje de hablar, pero en realidad no hay una sanción, ¿sí? Entonces no son obligatorias y no están escritas. Bien. A ver. Bueno, con respecto al nuevo tema, que es el tema de esta clase, que es la democracia, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar de esta palabra, ¿sí? Muchas veces, seguramente en la primaria también, ¿sí? En sus casas, en la tele. La democracia, bueno, la democracia es una forma de gobierno. Nosotros ahora ya estamos entrando, desde la clase anterior y esta, estamos entrando en la parte más formal, en la materia más orientada hacia lo referido a las políticas y al gobierno, ¿sí? La democracia es una forma de gobierno. Bien, nosotros vamos a ver en la siguiente diapositiva que la forma de gobierno, a ver, me corro un poquito para no tapar, que la forma de gobierno, ¿sí? En cuanto a la democracia, significa, la palabra democracia significa gobierno del pueblo, ¿sí? Es una palabra que viene de Grecia y que establece que el gobierno es del pueblo. ¿Qué significa que es el gobierno del pueblo? Bueno, que es el pueblo el que gobierna a través de sus representantes, porque el pueblo no se puede autogobernar, sino que hay alguien que el pueblo elige para que lo gobierne, ¿sí? Entonces, en esta forma de gobierno, lo que va a aparecer entre sus características, que ya más adelante lo vamos a ver, es que el pueblo elige a sus gobernantes, ¿sí? Pero también hay otras características generales y es que existen libertades, se respetan los derechos o se deben respetar los derechos, existen leyes para que estas leyes se respeten, hay elecciones periódicamente y el poder de quienes gobiernan está dividido, ¿sí? No hay un único poder, una única persona que hace todo, sino que hay un gobernante que se ocupa de la parte ejecutiva, que es el presidente, el vicepresidente y los ministros. Después hay un poder legislativo, en el cual lo que hacen es crear leyes, ¿verdad?, que van a reglamentar la vida en nuestra sociedad, como lo vimos la clase pasada con las normas, y que son los diputados y senadores. Y después hay un poder judicial que está ejercido por los jueces y que son los encargados de administrar la justicia, ¿sí? Eso se daría en una forma de gobierno democrática, que es la que nosotros tenemos, ¿sí? La que nosotros tenemos
desde el año 1983, que fue cuando recuperamos la democracia después de muchos años de democracias interrumpidas por golpes militares, ¿sí? En la próxima diapositiva estamos viendo justamente lo referido a este tipo de gobierno, esta otra forma de gobierno que es la autocracia o totalitarismos, ¿sí? Nosotros en nuestro país lo conocemos como dictaduras militares. En el caso de los últimos periodos fue una dictadura cívico-militar. Ustedes ya después más adelante van a estudiar por qué se llamó cívico-militar, ¿sí? Bueno, ¿qué características tienen las autocracias o totalitarismos? Bueno, que el poder está concentrado en una sola persona, ¿sí? En donde no es que hay muchos partidos políticos o más allá de los partidos políticos que haya, solo un grupo se atribuye, ¿sí?, el poder, ¿sí? Muchas veces puede pasar de que un gobierno que fue elegido democráticamente por las elecciones se vuelva, ¿sí?, se transforme en totalitarista, ¿sí?, como pasó en Alemania. En el texto lo tienen aclarado, ¿sí? Pero en general se da por un grupo pequeño o una sola persona o un grupo muy pequeño de personas en comparación con todo el país, ¿verdad?, que se ingresa violentamente a el poder, ¿sí? En este caso tenemos el ejemplo en nuestro país. Ahí hay una foto, ¿sí? Bien. Con respecto a la democracia, volvemos ahora, ya sabemos que hay dos formas de gobierno con grandes distinciones, las democracias y los totalitarismos. Ahora volvemos a la democracia, ¿sí? La democracia tiene ciertas características, ¿sí? La primera es que hay elecciones libres. Tenemos que ir a votar, ¿sí? Ir y votar. El voto o sufragio es exactamente lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Formalmente lo vamos a llamar sufragio. Después existen en las democracias varios partidos políticos, hay un pluripartidismo. ¿Eso qué significa? Que no hay un único partido y que solo hay que votar a ese partido o votar en blanco. No, hay varios partidos políticos y en esos partidos políticos la ciudadanía tiene que elegir con cuál prefiere que ser gobernado, ¿sí? Existen libertades, libertad de opinión, libertad de expresión. Yo puedo decir lo que yo quiero, ¿sí?, opinar políticamente a favor, en contra, puedo expresarme, puedo ir a la calle y hacerme oír, ¿sí? Todo eso existe porque hay una democracia. Si no hubiera democracia, yo no podría decir nada porque estaría en riesgo mi vida, ¿sí? Y eso no pasa. Nosotros, por suerte, tenemos la posibilidad de poder expresarnos. Después, otra regla de las democracias es la regla de la mayoría. ¿Eso qué significa? Que se gobierna por mayoría, es decir, gana la mayoría. ¿Vieron cuando ustedes eligieron el buzo de egresados que tuvieron que votar? ¿Sí? O que votan al mejor compañero, o que, bueno, y que gana la mayoría, por más que, bueno, si eran 30 y votaron 20, ganaron los que votaron 20 y los otros 10, bueno, tienen que aceptar que los 20 que votaron ganó ese buzo, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, en este caso es lo mismo. La ciudadanía vota, elige a su presidente, un porcentaje, el más alto, gana, ese presidente comienza a gobernar y la otra parte debe aceptarlo, ¿sí? Y no puede desconocer el poder de ese presidente, le guste o no le guste, ¿sí? Lo mismo con las leyes se aprueban por mayoría. Si se aprueban por mayoría, quiere decir que gana el que votó la mayoría. Eso es sencillo, ¿sí? Pero también debe existir un respeto por las minorías. Las minorías vamos a llamar a esos grupos que son minoritarios, a quienes quedan relegados porque sus elecciones perdieron, digamos, a quien yo voté no ganó, ¿sí? Bueno, pero la gente me tiene que respetar, ¿sí? Lo mismo si yo conformo una minoría con respecto a lo social, ¿sí? En donde, por ejemplo, los pueblos originarios representan minorías
en cuanto a la población general. Bueno, pero esos pueblos originarios deben ser respetados, deben ser valorados y deben tener los mismos derechos que los demás, ¿sí? Lo mismo pasa con las minorías sexuales y otros tipos de minorías que fueron teniendo y fueron adquiriendo derechos y que están igualados, porque otro de los principios de la democracia es la igualdad ante la ley. Todos debemos ser iguales, todos somos iguales en principio ante la ley. El tema es que esa igualdad después se pueda respetar, ¿sí? Esas serían las características de las democracias generales, ¿verdad? Después decimos que la democracia se puede entender como una forma de vida, ¿sí? En realidad, a lo que queremos apuntar cuando decimos que la democracia es una forma de vida, es a que va más allá de que nosotros podamos opinar, que nosotros podamos votar, que nosotros seamos iguales ante la ley, eso que está enunciado por las leyes, ¿sí? Por nuestra Constitución también. Pero lo que nosotros tenemos que entender que la democracia es una forma de vida, es entender que somos libres, ¿sí? Somos libres para elegir el trabajo que queremos, para estudiar lo que queremos, para estar reunidos con quienes nosotros nos queremos reunir. Ahora en pandemia esto está limitado porque justamente si nos tuviéramos todas las libertades de hacer todo lo que queremos, realmente estaría en peligro nuestra vida. Y entonces, como nosotros nos estamos cuidando, nosotros cumplimos con ciertas normas que se están dando a nivel mundial, ¿no? Las de aislamiento, por ejemplo. Pero con respecto en general, nosotros tenemos libertad de elegir de quiénes somos amigos, qué música queremos escuchar, qué cuestiones queremos reclamar. Ahí vemos en la imagen un reclamo por la universidad pública, ¿sí? Vemos en la otra imagen gente que va a trabajar. Digo, somos libres de nuestras elecciones. Nadie nos dice qué es lo que tenemos que elegir, ¿sí? Que eso sí se va a dar en los totalitarismos, a diferencia de en las democracias. Y estas libertades deben ser siempre en base al respeto, ¿sí? Por otro lado, entendemos que en la democracia como forma de vida es el Estado el que cuida la vida de las personas, ¿sí? Y el que las protege. Eso sería un Estado de derecho. Un Estado democrático es un Estado de derecho, ¿sí? En donde el Estado es quien utiliza sus fuerzas, ¿sí? Las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, para protección de los derechos de las personas, ¿sí? No para dañar los derechos de las personas, como sucede en los totalitarismos o dictaduras, ¿sí? Esa sería la diferencia. En las democracias, el Estado y sus fuerzas, el Estado de derecho y el Estado con su fuerza de coerción, debe proteger la vida de las personas. En los totalitarismos, al contrario, utiliza las fuerzas para dañar los derechos de las personas. Por eso hay tantos daños a los derechos humanos y han ocurrido tantos daños a los derechos humanos en las dictaduras, ¿sí? Con respecto y a la última categorización que vamos a hacer de la democracia puede ser formal o sustancial. En realidad, la democracia es una sola. Nosotros lo separamos para estudiarlo, ¿sí? Decimos que hay una democracia formal cuando solo se respetan las formas. Y digo solo porque vieron que nosotros enumeramos en una de las diapositivas anteriores todas las características, ¿sí? Somos iguales ante la ley, hay elecciones periódicas, la gente elige sus gobernantes, ¿no? Hay libertad de opinión. Bueno, todo eso está escrito en la ley. Es decir, que existe porque está la ley y si está la ley existe, ¿sí? Ese derecho. Bien, eso sería la democracia formal. Hay leyes que establecen una forma de vida democrática y cada tanto nosotros vamos y elegimos, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la forma de democracia en cuanto a lo sustancial? ¿Por qué lo separamos, lo formal de lo sustancial? Y bueno, justamente porque todo eso que está enunciado, ¿no?, en las leyes debe poder cumplirse, debe poder llegar a todas las personas realmente. Si somos todos iguales ante la ley, todos deberíamos poder cumplir con ciertas cuestiones. Una de esas cuestiones es, bueno, a ver, todos tenemos derechos,
Eso lo dice la democracia formal. Ahora, ¿todos accedemos a los mismos derechos? ¿Sí? Todos tenemos derecho a la educación, por ejemplo. ¿Todos los niños y niñas tienen acceso a la educación? Bueno, esa es una gran pregunta, sobre todo en este momento en donde el acceso a la educación depende muchas veces de las cuestiones tecnológicas, el tener internet, ¿verdad? Entonces, cuando no existía la pandemia, bueno, había también chicos que no iban a la escuela. Y entonces, ¿eso por qué se daba? Bueno, se daba por distintos tipos de desigualdades que se dan en las sociedades. Y ahí es donde aparece la idea de democracia sustancial. Va a haber una democracia sustancial cuando todos, ¿sí? O el Estado principalmente permita que todos podamos acceder a esos derechos, ¿sí? Cuando crea hospitales para la atención pública, cuando fomenta el trabajo, ¿no? En las industrias, por ejemplo, cuando crea escuelas, cuando sostiene las escuelas, cuando otorga beneficios a ciertos jóvenes que no tienen acceso o que los papás no tienen trabajo para poder viajar, para poder comprar las fotocopias, ¿verdad? Cuando paga las jubilaciones para los ancianos que ya no trabajan, en realidad hoy en día ya no son tan ancianos los jubilados, ¿no? Son bastante jóvenes, pero con respecto a esto, bueno, paga las jubilaciones, ¿verdad? Le permite a aquel que ya trabajó y ya aportó poder solventar sus gastos, tener un nivel de vida, aumenta las jubilaciones. Cuando, digamos, todo lo que está en manos del Estado es generar espacios ¿para qué? Para que tanto los privados como los que no tienen el acceso a un trabajo puedan acceder a esos derechos, ¿sí? Entonces, bueno, después vamos a ver qué características se van a dar en estas situaciones. Pero lo que tenemos que saber es que la democracia sustancial es acceder a los derechos en igualdad de oportunidades, ¿sí? Es un tema complejo, pero ya lo vamos a seguir viendo. En principio tenemos que poder distinguir estas dos cuestiones. Bueno, espero que se haya entendido y cualquier duda me preguntan por el Classroom, ¿sí? Bueno, los saludo.